Buenas tardes, profesor. Esperamos que esté muy bien. A continuación, mi compañero Julián Camilo y yo le explicaremos cómo solucionamos el reto número 5, en el cual se presenta un modelo de viga de techo con ciertas propiedades de material y está fija en 2 puntos. Este modelo está representado por la ecuación diferencial de segundo orden, así. El producto del módulo de Young por el momento de inercia por la segunda derivada de Y con respecto a la segunda derivada de X es igual al semiproducto entre la carga, la longitud por X, menos el semiproducto entre W por X al cuadrado, con unos valores en la frontera de Y sub 0 igual a Y sub L igual a 0. Iniciemos entonces contextualizando esta situación en la cual se están asignando algunos valores que se tendrán en cuenta para su solución. El módulo de Young hace referencia a la rigidez del material y se representa con la letra E y para este caso va a ser igual a 30.000. Y es el desplazamiento de la viga, es decir, la deformación, W es la carga y es igual a 1, y es el momento de inercia y equivale a 800, L es la longitud y es igual a 10 pies. Para hablar entonces acerca de la deformación de la viga, utilizaremos en el eje X algunos valores que van a corresponder a los nodos y que van a ir variando. Por lo tanto, entonces esto se va a dividir en 6 tramos que van a corresponder a 7 nodos, como puede observar. Teniendo en cuenta la información anterior, para encontrar entonces la solución a esta situación, debemos realizar el debilitamiento a la ecuación de segundo orden presentada inicialmente, la cual nos va a ayudar a encontrar los valores de Y en cada uno de los nodos y la cual se expresa por la solución A, en el cual el término 10x menos x elevado a la 2 sobre 2 se encontró al reemplazar los valores de W y L en la ecuación diferencial propuesta en el problema. Los valores de V se encontraron a partir del método de formulación de Galerki, que corresponden a la derivada de Y con respecto a las constantes que acompañan los nodos en las funciones de prueba. A partir entonces de esta solución A, se resolvió solamente el término que corresponde a la integral en la cual se igualó a 0 y en el cual se establecerá Y, que es la función de prueba, como H1 de X, Y sub I más H2 de X, Y sub I más 1, en las cuales las funciones de peso que están establecidas por V1 y V2, donde V1 es la derivada de Y con respecto a la derivada de Y sub I, y que es igual a H1 de X. De igual manera, B sub 2 es la derivada de Y con respecto a la derivada de Y sub I más 1 y que es igual a, a H sub 2 de X. Escribiendo de manera entonces vectorial, se establecieron estas expresiones en las cuales Y y V están en función de H1 y H2. Reemplazamos los valores en la integral anterior y obtuvimos la siguiente expresión, en la cual H1 es X sub I más 1 menos X sobre H sub I. Y y su derivada con respecto a X es igual a menos 1 sobre H sub I. H sub 2 es igual a X menos X sub I sobre H sub I, y la derivada con respecto a X es igual a 1 sobre H sub I. Al hacer entonces los cálculos correspondientes para encontrar la solución de esta integral, se obtuvo la siguiente matriz de rigidez, la cual mi compañero Julián Camilo le va a explicar a continuación. Bueno, entonces, como dijo mi compañera Paula, todo lo anterior nos permitió encontrar esa matriz de rigidez, en donde debemos tener en cuenta que H sub I es un elemento que está formado
por la diferencia entre x sub i más 1 y x sub i. ¿Qué debemos realizar con respecto a esta matriz de rigidez? Encontrar esos elementos que se presentaron inicialmente en la malla, en donde debemos tener en cuenta cada uno de los nodos que se establecieron al inicio pues, de la solución y en la cual debemos aprovechar para poder evaluar esta matriz con respecto a los valores que le vamos a dar en los nodos. Hay que tener en cuenta que en cada elemento el primer nodo corresponde a x sub i y el segundo nodo corresponde a x sub i más 1. Entonces, evaluando esta matriz con respecto a x sub i y x sub i más 1, obtenemos para cada elemento esta matriz de 2 por 2, en donde el primer término sería menos 27.734.400, el segundo 7.732.800 y en la segunda fila se invierten los elementos. Para cada elemento tenemos la misma matriz. ¿Qué sucede? Con respecto al vector B, que es el vector de las constantes, obtenemos estos valores constantes al reemplazar x sub i y x sub i más 1 de cada nodo en esta expresión. Entonces, en el primer elemento tenemos las constantes de menos 2,1219, menos 4,0509. En el segundo elemento tenemos menos 7,373 y menos 8,2948. En el tercer elemento tenemos menos 9,8380 y menos 10,2238. Y para el elemento 4, el elemento 5 y el elemento 6 se van a repetir los valores, pero de forma invertida. Estos elementos me permiten estructurar la matriz de coeficientes final. Entonces, teniendo en cuenta los valores que me dieron anteriormente en los elementos y sumando las ecuaciones obtenidas y aplicando las condiciones de frontera de Dirichlet, tenemos esta matriz, en la cual la importancia de establecer esta matriz es poder encontrar los valores de este vector en donde se encuentran los y sub i. Para poder encontrar esos valores, utilizamos el siguiente código en Python. Entonces, para poder utilizar las funciones necesarias para la matriz, nos enfocamos en la biblioteca NumPy y para poder graficar la solución, nos enfocamos en la biblioteca de Matplotlib. Entonces, definimos la matriz de esta forma, que si logran ver, estos elementos que hay acá son los mismos que tenemos en esta matriz que encontramos de forma numérica. Definimos el valor del vector, el vector B, que serían todos los elementos de esta columna, de esta matriz, en donde el primer y el último elemento corresponden a los valores en la frontera. También definimos A como los nodos que establecimos inicialmente. Y a partir de eso pudimos encontrar los valores de y sub 0 hasta y sub i correspondientes a los 7 nodos iniciales. Ya para la gráfica, entonces utilizamos esta programación que nos permitió encontrar la deflexión de la solución en cada uno de los nodos que están posicionados en el eje X y en el eje Y se muestra cada uno de los valores encontrados a partir del código en Python.